Es una bendición enorme llegar una vez más a través de este medio de comunicación y poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios que es de edificación para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Te has preguntado tú qué eres delante de Dios? Y yo le he titulado como el barro en las manos de Dios. Eso es lo que somos para el Señor, como barro. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. Y la palabra del Señor dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra. Hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué hermoso pasaje que encontramos aquí en Jeremías. El Señor a través de Jeremías quiere explicar cuáles son sus relaciones con su pueblo. ¿Cómo era? ¿Cómo él quería tener relación con el pueblo de Israel? ¿Cómo está el barro en las manos del alfarero? Así están en mi mano, dice el Señor. Y si el alfarero le salía mal la vasija que estaba haciendo, la volvía a deshacer y la volvía a hacer. Tal era el esfuerzo que el alfarero ponía para que la vasija quedara bien. O sea que el alfarero pone su mayor esfuerzo para que la vasija quede bien, no quede con hendiduras, con defectos, sino que cuando ve que no está quedando bien, una vez más la deshace y la vuelve a hacer. Así está nuestra vida en las manos de Dios, siempre y cuando nosotros dejemos que Dios moldee nuestra vida. ¿Sabes? Yo quiero decirte que Dios es tan respetuoso y que Él, si nosotros le entregamos nuestra vida, Él la hace conforme a su voluntad. Pero si nosotros nos negamos, si nosotros nos resistimos, Él no puede trabajar. Nosotros somos ese barro, nosotros somos, en sus manos estamos. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que nosotros debemos de rendir ante el Señor. Y me gustaría hablar dos detalles que se dan en el taller del alfarero. ¿Y cuál es la personalidad del barro? El poder del alfarero es un hombre inteligente, paciente, cualificado y sabe exactamente lo que él está haciendo. Conoce perfectamente el material que tiene en sus manos. Tiene control absoluto sobre el barro, porque puede destruir la vasija que no le resulta bien y volver a trabajar, pulir el barro, haciendo una nueva vasija según el plan que él tiene en mente. Y esa es una obra de arte única. Qué hermoso. Si nosotros lo vemos en la manera espiritual, así es nuestra vida en las manos del Señor. Él conoce lo interno, Él conoce lo externo y Él sabe lo que nosotros tenemos que entregarle.
no nos tenemos que resistir. El alfarero se nos muestra como una imagen de Dios, trabajando diligentemente. El trabajo que Dios hace en nuestra vida es un trabajo diligente. Si nosotros descubrimos la imagen de Dios trabajando en nuestra vida, vamos a hacer esas vasijas útiles en las manos de Dios. No debemos de darle lugar a la resistencia, o más bien a la dureza, porque cuando el barro se seca y se pone duro, es difícil de moldear. Es necesario regar nuestra vida, ¿cómo? Con la palabra de Dios, anhelando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es así como Dios trabaja en nosotros y se va a ver una vasija hermosa, una vasija que refleja la belleza, cómo es que Dios trabaja. El barro en las manos del alfarero pasa a ser un elemento importante en la vida del que trabaja el barro. Entonces, Dios es diligente, decía. Y algo muy importante que yo veo en la palabra de Dios, Jesús supo poner su vida en las manos de su Padre. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el libro del Evangelio según San Juan, dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y desde ahí Jesús vivió toda su existencia terrenal. ¿Cómo es que Él se dejó moldear? Él sabía lo que venía. Él sabía el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Y Él se dejó moldear por su Padre. Él fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces nosotros, los que somos hijos de Dios, que hemos entregado nuestro corazón, nosotros no debemos de resistirnos. Entregar esas áreas en nuestra vida que necesitamos entregar. A veces es el carácter, a veces a esa área en nuestra vida, el orgullo, la soberbia, una vez más, vuelve a relucir la soberbia, la falta de humildad. Decimos que somos hijos de Dios y demostramos todo lo contrario. Somos arrebatados. Tomamos decisiones así arrebatadamente. Insultamos cuando nos enojamos. Y esas son áreas que nosotros necesitamos rendir al Señor, Él como el alfarero y nosotros el barro. Tenemos que anhelar cambios en nuestra vida. Ser vasijas de honra, vasijas útiles en sus manos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra vida en las manos de Dios. Poner también todo lo que somos, todo nuestro corazón, poner delante de Dios nuestras emociones, poner delante de Dios nuestra voluntad en sus manos. Debemos de hacer un lado a la resistencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos resistimos, ¿qué es lo que toma lugar en nuestra vida? Los afanes, las presiones nos controlan. Pero cuando nosotros dejamos que Él vaya formando nuestra vida, que Él vaya haciendo cambios en nuestra vida, ¿cuál va a ser el final? Va a ser un final diferente, un final en el cual nosotros podemos ver la obra de Dios en nuestra vida. Somos nosotros barros moldeables en las manos de Dios. Entonces nosotros, si Él nos creó, nos hizo, Él sabe nuestra vida, nuestro corazón, y cuáles son las áreas que nosotros tenemos que rendir ante Él.
rindámosla. No pongamos resistencia. El alfarero, para que el barro sea moldeable, le aplica agua para que se suavice, para que pueda ser moldeable, lo pueda trabajar. Y así, la palabra de Dios dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, Él nos hace la invitación. Vengan a mí. Dejemos de ser ese barro endurecido. Hagamos a un lado esa dureza. Y cuando hay dureza en nuestro corazón, hay resistencia. Cuando hay dureza en nuestro corazón, hay apatía. Cuando hay dureza en nuestro corazón, hay indiferencia. Cuando hay dureza en nuestro corazón, hay desobediencia. Cuando hay dureza en nuestro corazón, no nos importa cómo llevamos nuestra vida. Cuando Él nos hace la invitación, Él dice que Él es el alfarero, Él quiere transformar, Él quiere hacer cambios en nuestra vida. ¿Le estás tú permitiendo a Dios? ¿Le estás tú dando tu corazón al Señor? ¿O te estás resistiendo? Yo creo que es importante que nosotros podamos entregarle nuestro corazón. Permitamos al Señor con humildad, con paciencia, que Él moldee nuestra vida, moldee nuestro carácter. Digámosle, Señor, yo soy ese barro y tú eres el alfarero. Nosotros vemos cómo es que el Señor se preocupa, cómo es que el Señor le hizo la invitación al pueblo de Israel y dice, baja a la casa del alfarero y ahí te comunicaré un mensaje. Y este es el mensaje. El mensaje que hoy quiere el Señor entregarte es que le entregue su vida. Que tú te dejes moldear por Él. Pero ¿qué es lo que nosotros como seres humanos, qué es lo que tenemos que entregarle al Señor? Nuestro corazón. Y que haya un genuino arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos, nada va a suceder, nada va a cambiar. Él no puede trabajar en nuestra vida si no hay un genuino arrepentimiento, si no hay una genuina entrega, si nosotros no le permitimos a Dios que Él trabaje. Nosotros mismos nos engañamos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que somos hijos de Dios, creemos en la palabra, que somos cristianos. Pero ¿qué sucede? Con nuestros hechos lo negamos, porque estamos llevando una doble vida y una doble vida no le agrada a Dios. Nuestros pies tienen que ser afirmados. Nuestro oído tiene que ser abierto para poder entender, pero nuestro corazón tiene que ser moldeado. Debemos de entregarle al Señor que Él trabaje. Cada área, hay áreas internas que están arraigadas y que no nos dejan que Dios obre, que Dios transforme. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye nuestra vida de pecado. A ver, ¿cómo te has sentido tú cuando has dado un paso en falso? Cuando has cedido a una tentación. Cuando has caído en la trampa del enemigo. Ahí está el Espíritu Santo redarguyendo tu vida. Y cuando tú vuelves en sí, cuando tú recapacitas, tú dices, lo que hice no está bien. Me estoy engañando a mí mismo, porque no estoy dándole lugar a Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
depositar toda nuestra vida en las manos de Dios para que Él opere cambios. ¿Sabes? El Evangelio no es una religión más. Es un estilo de vida diferente, donde nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, estamos rindiendo todo lo que somos. Y el Señor está dispuesto a cambiar, a transformar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas irán pasando a medida que son hechas nuevas. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso es importante que tú te dejes ministrar, que tú busques ayuda espiritual, porque solo no puedes. Nos engañamos cuando decimos que tener la verdad y confiamos en nuestras propias fuerzas y decimos, no, yo solo, Dios sabe cómo está mi vida. No, es importante buscar ayuda, reconocer autoridad espiritual en tu vida, para que hayan cambios, cambios verdaderos, cambios extraordinarios. Solo el poder de Dios puede cambiar y transformar nuestro ser. Solo el poder de Dios, pero con una vida de rendición, una vida entregada, una vida definida, lo que yo soy, lo que yo he creído que soy delante de Dios. Yo soy ese barro y Él es el alfarero, donde Él está dispuesto a hacer de mi vida cosas extraordinarias. Yo no sé si tú has ido alguna vez a alguna galería donde se exhiben o donde venden cosas muy hermosas, valiosas, jarros, vasijas, bien hechas, bien diseñadas y que tienen un valor carísimo, alto, y donde tú la puedes poner en tu hogar y decir, ah, mira, este jarrón está hermosísimo. Nosotros como mujeres somos muy detallistas, ¿verdad? Y nos gusta ver bonita nuestra casa. Pero es importante pagar el precio para exhibir algo hermoso en nuestra vida. Jesús pagó el precio. Jesús se entregó en la cruz por ti y por mí. Él pagó el precio para que nuestra vida fuera diferente. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que rendir nuestro corazón, dejar, quitar, renunciar toda soberbia, todo orgullo de nuestra vida. Es importante que nosotros le permitamos al Señor con humildad y paciencia que Dios moldee nuestra vida. Y yo quiero que tú le digas hoy al Señor, oh Dios, tú eres el Dios de mi vida. Señor, mi vida es el barro y yo la deposito en tus manos. Moldéame según tu voluntad. No quiero ser quebrado, sino moldeado por tu poder y tu amor en mi vida. No quiero ser quebrado. No quiero que el alfarero venga y diga esto no me gustó y lo rompa. No, sino que ser moldeado, no ser quebrado. Porque cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor, es ahí donde surgen cambios y vienen frutos de digno arrepentimiento. Así que yo te animo, entrégale tu corazón al Señor. Y si ya les has entregado tu corazón al Señor, entrégale todo tu ser y dile, Señor, moldéame. Quiero que hagas de mí algo nuevo, algo diferente. Quiero ser luz. Quiero ser sal para darle sabor a este mundo, para llevar tu palabra y para dar testimonio de tu poder. Qué hermoso es poder dejarnos enseñar por la palabra, ministrar por la palabra
Y yo le digo al Señor diario en mi vida, quiebra lo que no te agrada. Haz de mí, moldéame. Haz algo nuevo, algo diferente, Señor, que yo refleje que soy un verdadero hijo de Dios. Que yo pueda bendecir a otros, hablar bien, adorarte, servirte con todo el corazón. Bendigo tu vida y te animo a que tú sigas adelante. Si has dejado de congregarte, amado hermano, retoma nuevamente y deja que la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios, que haga lo que tiene que hacer. Que la obra del Espíritu Santo guíe tu vida, guíe tus pasos para que tú te congregues y no seamos nada más de nombre, sino seamos hijos genuinos, moldeados por el poder de Dios. Ánimo, amado hermano. No dejes de perseverar, no dejes de entregar tu vida al Señor, no dejes de servir, no dejes. Haz a un lado todas aquellas cosas y dile, Señor, hazme de nuevo. Haz de mí lo que tú quieres hacer en mi vida. Declaro toda clase de bendiciones sobre tu vida. Amado amigo, te animo a que sigas escuchando la palabra de Dios, a que sigas anhelando cambios en tu vida y que le entregues tu vida, todo tu ser al Señor. Dejamos este consejo en tu corazón y que sea siempre la palabra de Dios marcando tu vida, guiando tus pasos y haciendo de ti algo hermoso como un hijo de Dios. Te bendigo.